finalmente, el día de hoy, como último ponente, tenemos al doctor Carlos Guerrero Pin. Él es especialista en medicina de emergencias y desastres por la Universidad Central del Ecuador. Es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Es jefe de emergencias del Hospital IES de Puerto Viejo. Es jefe de gestión de riesgo del Hospital IES Puerto Viejo y es director técnico de medicina crítica, profesor también de semiología en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El día de hoy nos está acompañando con el tema de atención del infarto en la sala de urgencias. Por favor, adelante, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, primero pues agradecerle al comité organizador por la deferencia en la invitación a participar en este segundo Congreso Internacional de Medicina de Emergencia. Eh, ya era tiempo de reiniciar este tipo de eventos científicos para la comunidad médica, ¿no? En segundo lugar, puede felicitar al doctor Erdoiza, un tema bastante controversial, el manejo de la sepsis, el choque séptico y la sepsis refractaria, ¿no? Definitivamente comparto muchos de los criterios que él acaba de referir en el sentido de que no todo lo que está escrito en las guías en realidad es lo que los médicos deberíamos aplicar, porque definitivamente la guía te dice algo que está aparentemente eh, para aplicarlo, pero ya la realidad del paciente es muy diferente, sobre todo cuando los médicos que nos enfrentamos día a día en los pacientes de emergencia, en terapia intensiva, que en realidad vemos que muchas veces un contexto clínico no se enfoca dentro de una guía, pues entonces ahí decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que está en la guía o nos salimos del contexto de la guía, ¿no? Entonces, comparto el criterio del doctor Erdoiza. El tema que voy a disertar ahora en estos 30 minutos, en estos 35 minutos, es sobre el manejo del infarto en la sala de emergencia. Para muchos probablemente van a decir, bueno, el tema también está en las guías internacionales, en las guías de la American Heart, en las guías europeas o en las guías argentinas, pero también muchas veces se nos sale del contexto de muchos pacientes que probablemente no sabemos qué hacer frente a una determinada situación, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a compartir ahora. Voy a compartirles la pantalla a ustedes para poder iniciar la disertación del tema. Perfecto, Bien, ahora estamos viendo su pantalla, doctor. ok, listo. Entonces, creo que ya la presentación está de más. No, declaro no tener conflictos de intereses en esta presentación. Eh, Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con un síndrome coronario agudo, nosotros podemos tener un contexto clínico muy variado. Desde el típico paciente que te llega a la sala de urgencias con un dolor precordial, con su radiación típica hacia el brazo izquierdo, mandíbula, hacia la espalda, en donde es fácil el diagnóstico. O podemos tener aquel paciente que te llega con un contexto clínico muy amplio y diferente, en una parada cardíaca, en una inestabilidad eléctrica, en un paciente con choque cardiogénico, en un paciente con complicaciones mecánicas, o en aquel paciente que te llega a la emergencia refiriéndote que ya tuvo dolor precordial y que cuando llega a la emergencia ya no tiene el dolor, pero allí llega. Allí ya está la sapiencia del médico de emergencia en poder identificar a esos pacientes, en poder determinar definitivamente si el paciente está cursando un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Muchas veces nosotros como médicos de emergencia, el médico residente, el médico general o el médico emergenciólogo tiene que tener esa habilidad, el conocimiento para poder definir el contexto clínico de un paciente con síndrome coronario agudo. Antes de entrar de lleno al tema de síndrome coronario agudo, me pareció importante, al revisar nosotros las guías, al revisar la guía americana, la guía de la Sociedad Española de Cardiología y la guía de la Sociedad de Cardiología Argentina, me parecieron importantes estos tres puntos que yo refiero aquí antes de poder entrar en el contexto clínico de qué hacer frente a un paciente, cómo lo manejo en la emergencia. Entonces, estos tres aspectos, primero, analizar el tiempo del retraso al tratamiento, luego, cómo está organizado el sistema de urgencias médicas y luego las redes de atención.
Primero, el tiempo de retraso al tratamiento. ¿De qué depende de que un paciente se trate en el momento adecuado? ¿De qué depende de que un paciente se le dé la oportunidad de hacer una fibrinolisis o hacer una intervención coronaria percutánea? Depende de muchos factores. Primero, de la conciencia ciudadana. El paciente tiene que tener la educación, y la educación va a depender mucho de cómo nosotros los médicos vamos educando a nuestros pacientes, cómo nosotros los médicos vamos dándole esa pauta al paciente, sobre todo aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, sobre todo aquellos pacientes que ya sabemos que tienen una edad determinada y que tienen algún factor de riesgo, diabetes, hipertensión, sedentarismo, tabaquista, dislipidémico. Entonces, a esos pacientes nosotros ya tenemos que educarle que frente a una situación, a un síntoma cardíaco, el paciente tiene que acudir inmediatamente a una unidad de salud. Ese es el primer eslabón que nosotros tenemos que romper para disminuir el retraso del tiempo en iniciar el tratamiento del paciente. El segundo eslabón es el retraso entre el primer contacto del paciente con el médico y establecer el diagnóstico. Aquí ya no depende del paciente, aquí ya depende del médico que debe tener el conocimiento, que debe tener la suficiente habilidad y las herramientas para poder establecer el diagnóstico. Y el tercer eslabón aquí dentro del tiempo de retraso es que desde que yo establezco el primer contacto con el paciente e inicio el tratamiento de reperfusión. Aquí hago una reflexión y obviamente yo creo que muchos de los médicos que están acá son médicos emergenciólogos, son médicos generales, médicos que van a estar o que han estado en alguna situación de trabajando en emergencia y obviamente van a darme la razón en este sentido de que nosotros estamos regidos por un sistema de un cuadro nacional de medicamentos en donde para ciertos hospitales están restringidos ciertos medicamentos. Y aquí yo digo, ¿no? Cuando un paciente se tiene que infartar, tiene que infartarse en un hospital de tercer nivel o un hospital de segundo nivel de especialidad, porque obviamente recién a partir de la última revisión del cuadro de medicamentos básicos nos aprobaron el uso del alteplase para los síndromes coronarios agudos. Pero obviamente antes nosotros no teníamos esa capacidad de poder iniciar un tratamiento de reperfusión, sea quirúrgico o sea a través de medicamentos. El segundo problema es el sistema de urgencias médicas. Ahora se habla mucho, bueno, desde hace unos 4 o 5 años se habla del código infarto. De hecho, los mexicanos hablan mucho y han estudiado mucho sobre el sistema de código infarto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de código infarto, estamos hablando de algunas situaciones y pautas que ustedes lo van a ver en la bibliografía, publicaciones, en donde te hablan y te dicen de que qué es lo que nosotros debemos hacer. Se deben establecer varias situaciones, líneas directas, que el paciente conozca, que los médicos conozcamos, de que el código infarto es una verdadera emergencia en donde el paciente, el médico, el paramédico, debe tener ya un algoritmo establecido para poder definir este paciente y poderlo canalizar hacia un hospital, hacia una unidad que tenga la capacidad resolutiva para ese paciente. Luego, los sistemas de urgencias médicas que deben tener protocolos establecidos para poder iniciar un tratamiento de reperfusión inmediata. Conjuntamente, los sistemas de emergencias médicas y los sistemas de atención prehospitalaria que también deben tener personal capacitado. Miren ustedes de que ya las guías no solamente te dicen de que el procedimiento de fibrinolisis se debe hacer en una sala de urgencias. La fibrinolisis la puede hacer, la puede iniciar el personal paramédico siempre y cuando tenga el conocimiento y tenga las herramientas adecuadas para poder iniciar un tratamiento. Y el otro tema que quería conversar con relación al sistema de la organización de la atención para la detención temprana es las redes de atención, en donde se tienen que establecer redes con responsabilidades definidas. Ustedes saben que a pesar de nosotros tener un sistema de salud, un sistema de, perdón,
de red complementaria y de red de atención integral de salud, aún nosotros seguimos con esa situación de que si el paciente pertenece a un sistema de salud, debe ser manejado en ese sistema de salud y debe ser derivado, cuando en realidad la ley te dice que tiene que ser manejado en donde haya la capacidad resolutiva. Que se tienen que elaborar algoritmos de acuerdo a las condiciones locales. Hablo y escuchaba acá al doctor Erdoiza, en donde hablaba de la ciudad de Quito y en relación a una pregunta que le hacían sobre el uso de la norepinefrina, si lo usan o no lo usan en la atención prehospitalaria. Acá nosotros en Manaví, específicamente Manta, Puerto Viejo, tenemos 2 centros que hacen hemodinamia. De allí no tenemos más unidades que hagan hemodinamia. Entonces se tienen que establecer algoritmos de acuerdo a la condición local. Es decir, que yo tengo esas 2 unidades que hacen hemodinamia. Todos los sistemas de salud deben saber que todos los pacientes que se identifiquen desde la APH deberían ser canalizados hacia esas unidades que manejan hemodinamia. Entonces, que va muy relacionado con el punto donde se habla de que desde la APH se tienen que seleccionar las unidades de salud que tengan la capacidad resolutiva. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si hay demora en cuanto a una intervención coronaria percutánea, y que esta va a hacer mayor a 90 minutos en un paciente que tiene un infarto de menos de 3 horas, debe realizarse directamente una trombolisis. Entonces yo no lo puedo llevar a una unidad de primer nivel que no me tiene la capacidad, no tiene el trombolítico, sino que debo llevarlo a una unidad en donde me tenga la capacidad resolutiva para tratar de ganar el tiempo y disminuir el tiempo de muerte celular o de muerte del miocito para ese corazón que ya está atontado o está sufriendo la injuria cardíaca. En base a esta situación, nosotros debemos también conocer de que no solamente el infarto agudo del miocardio se clasifica en 2 grandes grupos, que es el STEMI y el no STEMI. También se clasifica en 5 tipos dependiendo de su patogenia. Entonces, esos 5 grupos, que es importante conocerlos, depende el tipo 1, depende mucho de que es aquel paciente que tiene un infarto de miocardio que es provocado por la aterogénesis. El tipo 2, que se da cuando hay una alteración en la relación oferta y demanda. Cuando yo tengo este tipo, por ejemplo, pacientes que tienen urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva, perdón, aquellos pacientes que tienen un ataque supraventricular, una FA con respuesta ventricular alta, es decir, todos aquellos pacientes que van a tener incremento de la demanda y con una reducción de la oferta, tienen el riesgo de desarrollar un tipo 2. O aquellos pacientes que nos llegan a la sala de urgencia con una muerte súbita, en donde no tuvimos la oportunidad de hacer una prueba de biomarcadores, en donde no tuvimos la oportunidad de confirmar con un electrocardiograma. Y el tipo 4 y el tipo 5 son los que se generan secundario a una intervención coronaria percutánea o aquellos pacientes que ya fueron intervenidos y que hicieron un infarto secundario a una trombosis del stent coronario. Pero cuando tenemos un electrocardiograma, tenemos 2 grandes grupos, que es el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Los 2 representan una condición vital para el paciente, pero de estos, el que yo debo darle un tratamiento que depende mucho del tiempo en donde yo tengo que dar una solución o una oferta de tratamiento es el IANSEP. Es decir, aquel paciente que yo le hago un electrocardiograma y veo que tiene un supra del ST, en donde ese supra del ST es permanente, con un dolor torácico, que ya vamos a describir los síntomas clásicos del síndrome coronario agudo, y ese dolor es persistente por más de 20 minutos, con un electrocardiograma que me habla de un ST elevado, generalmente eso es un IAN con ST elevado y que me está hablando de que la arteria coronaria responsable de esa obstrucción, dependiendo de la cara que me esté afectando, está obstruida de manera total o de manera parcial. Entonces, yo debo pensar que esa arteria que está obstruida, debo tratar de desobstruirla.
Entonces, eso lo logro a través de un procedimiento que puede ser quirúrgico o puede ser farmacológico. Bueno, cuando yo tengo ese electrocardiograma o tengo un paciente, perdón, con un síndrome coronario agudo que me llega a la sala de urgencias con un dolor torácico, mi trabajo diagnóstico lo establezco y lo establezco con un electrocardiograma. El electrocardiograma me define si estoy frente a un SCASET o a un sin elevación del segmento ST. Me interesa en este momento el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. El algoritmo que está establecido para yo poder hacer el trabajo diagnóstico depende mucho del factor tiempo. Y del factor tiempo depende de que yo dé una mejor oportunidad para ese paciente. Por eso, estimados colegas, es importante que estos pacientes sean identificados desde el lugar del triaje. El triaje juega un papel muy importante para que yo en el momento que identifico un paciente con síndrome o con dolor torácico, yo automáticamente debo hacer esto. Dolor torácico, tengo que comenzar a hacer el trabajo diagnóstico. Y el trabajo diagnóstico no me puede demorar 1 hora, no me puede demorar 30 minutos, no me puede demorar 2 horas. Yo tengo que hacerlo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque con electrocardiograma yo defino estos 2 grandes grupos. No tengo otra cosa que hacer. Entonces, miren ustedes que yo tengo 10 minutos. Desde que entro en primer contacto con el paciente hasta yo realizar un electrocardiograma, tengo 10 minutos. O cuando el paciente es identificado en la parte prehospitalaria, por eso es que los compañeros de la prehospitalaria, creo que hay personal de prehospitalarias acá, es importante que esas ambulancias estén equipadas con un electrocardiograma. Probablemente los compañeros de la prehospitalaria no todos tengan la habilidad y el conocimiento de poder identificar y leer un electrocardiograma, pero ustedes saben que en estos momentos nosotros vivimos de la virtualidad y el proceso de videollamadas, de videoconferencias, de telellamadas, de teleconsulta, está a la boga. Todos manejamos un teléfono, todos manejamos un celular, todos manejamos, bueno, el día de hoy se cayó la plataforma de WhatsApp, pero todos manejamos esa plataforma. Entonces, hago un electro, envío a alguien que conozca y la persona me puede decir, estamos frente a un STEMI o estamos frente a un no STEMI. De acuerdo a esto, yo ya puedo tomar las pautas y puedo decidir qué voy a hacer con este paciente. Ahora, el segundo punto son los biomarcadores. Mucho de los médicos perdemos el tiempo solicitando biomarcadores cuando nosotros tenemos un electrocardiograma con un supra del ST. ¿Qué te dice la guía? La guía te dice que la muestra de sangre está indicada tomarla para determinar los marcadores séricos en la fase aguda cuanto antes, pero que esto no retrase el tratamiento de reperfusión. Si nosotros tenemos 2 de 3 criterios, electrocardiograma y tenemos clínico, es una recomendación clase 1, nivel C. Por lo tanto, no necesitamos esperar los resultados de las troponinas ultrasensibles para poder tener el diagnóstico con los 3 criterios y decir este paciente tiene un infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST. Porque hasta que el laboratorio te conteste y te dé los resultados de la troponina, en el mejor de los casos habrán pasado 2 horas. En el mejor de los casos que tu hospital público lo tenga. El privado te lo va a hacer en 1 hora probablemente. Y el público, si no lo tiene, mientras compras la prestación, van a pasar mucho más tiempo. Has perdido un valioso tiempo para poder tomar la decisión de reperfundir a ese paciente. Entonces, miren ustedes cuán importante es el factor tiempo en este paciente. La misma guía te recomienda lo que ya decía anteriormente, que nosotros desde el primer contacto con el médico, el paciente tiene el médico o el personal de salud tiene un tiempo de 10 minutos para poder realizar el electrocardiograma y no debemos perder más de ese tiempo.
Y de allí te dan otras recomendaciones que obviamente lo sabemos, que nosotros cuando tenemos algunas situaciones de pacientes con infarto, por ejemplo, de cara inferior, siempre tenemos que pensar que puede estar comprometido el ventrículo derecho y que tenemos que tomar derivaciones del lado derecho. Es decir, esas recomendaciones están dentro de la guía de la Sociedad Española de Cardiología. Este cuadrito es interesante porque en este cuadrito es lo que está esquematizado, lo que veíamos en la estructura del sistema de salud. Miren ustedes el retraso del paciente. Y hablamos de muchos factores acá del retraso del paciente. Desconocimiento del paciente, la falta de acceso a un servicio de salud, la falta de poder movilizarse del paciente, el retraso en la llegada de la ambulancia hacia el paciente. De repente, un factor que nosotros nunca analizamos y que es un tema interesante, alguna vez lo escuchaba en un congreso de cardiología, es el infarto en la mujer. Si nosotros vemos las estadísticas, muchos de los infartos, la mayoría aparentemente son hombres. Pero ¿qué pasa con el infarto en la mujer? ¿Por qué la mujer aparentemente tiene menor incidencia de infarto? No es que tiene menor incidencia de infarto. El problema es que la mujer, antes de ir al hospital, antes de ir al médico, a pesar de estar con dolor en el pecho, ella tiene que primero dejar cocinado. Tiene que dejar visto que todo quede listo en la casa, tiene que dejar limpia la casa, es decir, ve diferentes factores antes que su salud. Entonces, todos esos factores retrasan y que involucran al paciente, retrasan la atención. Entonces, ese retraso en la atención del paciente ya va restándonos tiempo al médico, porque recuerden ustedes que nosotros tenemos un tiempo, un tiempo de oro en donde el paciente puede ser sometido a una terapia de reperfusión por trombolisis. Luego tenemos la segunda situación, que es el retraso en el sistema de emergencias médicas. Y aquí está también el retraso en que llegue la ambulancia, porque de repente el paciente llamó a la ambulancia, el familiar llamó a la ambulancia, pero tenemos que ver el retraso de la ambulancia, que la ambulancia estaba en un traslado, que la ambulancia estaba con otro paciente, que el chofer no llegó a tiempo, que el paramédico estaba haciendo un traslado secundario. Es decir, tenemos que ver muchos factores, ¿no? Luego, ese traslado del sistema de emergencias médicas, entonces tenemos que determinar si el traslado es hacia una unidad que tiene intervención coronaria percutánea o hacia una unidad que no tiene intervención coronaria percutánea. Entonces, desde que el paciente entra en contacto con el médico, ya sabemos de que para poder hacer este diagnóstico electrocardiográfico tenemos 10 minutos, sea en la ambulancia, sea en un hospital que tenga intervención coronaria percutánea o sea en un hospital que no tiene intervención coronaria percutánea. En cualquiera de los tres niveles, el tiempo es el mismo, 10 minutos. Una vez que yo tengo este electrocardiograma, tengo que definir en qué tiempo o a qué distancia yo voy a tener una unidad para que me haga una intervención coronaria percutánea. Si es a menos de 120 minutos y está a menos de 90 minutos, obviamente del sistema, yo lo envío a un sistema de intervención coronaria percutánea. Pero si el paciente, hasta que me llegue a la unidad médica y me haga la intervención percutánea, me va a demorar más de 120 minutos, obviamente yo tengo que decidir por la fibrinolisis. Este criterio es importante y es importante, yo creo que inclusive en nuestros hospitales es una de las cosas que tenemos porque, insisto, no todos los hospitales tenemos la capacidad de poder escoger esta por varios factores. Primero por el factor de la organización de los servicios de salud, luego por el factor tiempo,
que depende del paciente, por el factor tiempo que depende de la ambulancia y luego por el sistema de salud. Entonces, nosotros tenemos que tener claro, tenemos que tener claro de que si esa intervención coronaria percutánea me va a demorar más de 120 minutos, entonces yo tengo que meter a mi paciente a una fibrinolisis. Y ese proceso yo debo decidirlo en los siguientes 10 minutos. No puedo perder más tiempo. Esto me ocurre cuando estoy en esta situación. Ahora, si yo estoy en un hospital, como en el hospital Carlos Andrade Marín, como en el hospital, no sé si el Eugenio Espejo actualmente tenga servicio de hemodinamia, entonces, obviamente, yo voy a decidir por la intervención coronaria percutánea y que se tiene que hacer en menos de 60 minutos. Entonces, este cuadrito, que es el tiempo total de la isquemia, yo debo tenerlo muy claro. Debo tenerlo muy claro para poder decidir, porque es un algoritmo que me permite a mí tomar decisiones dependiendo del factor tiempo. Y miren ustedes lo que pasa a continuación. El reloj de la estrategia. Es algo muy parecido al anterior, pero acá vamos a ver algo diferente en donde de manera vertical, acá vamos a tener el tiempo cero, que a los primeros 10 minutos yo ya debo tener el diagnóstico si se trata de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y de ahí tengo que ver el tiempo en donde se me le va a hacer la intervención coronaria percutánea, si es menos de 100 o más de 120 minutos, es decir, 1 hora o 2 horas. Si es menos de 120 minutos, obviamente mi paciente se va para una ICP primaria. Entonces yo alerto al centro de donde me va a recibir el paciente, indico el tiempo y ese tiempo, desde que yo detecto esto hasta que el paciente tiene que pasar la guía, porque no es hasta que llegue a la unidad, porque ahí es otro concepto que tenemos errado nosotros, que cuando transferimos un paciente a una unidad que tiene hemodinamia, el paciente primero entra a la emergencia, luego le hacen el ingreso. Es uno de los algoritmos que también debemos trabajar nosotros a nivel de sistema de salud, a nivel de organización de salud. Es que el paciente que ya viene transferido para un procedimiento de intervención coronaria percutánea ya no tiene por qué pasar por la emergencia. El paciente tiene que ir directo a la sala de hemodinamia. Porque el factor tiempo, tengo que medir el factor tiempo y este procedimiento debe hacerse en los siguientes 90 minutos. Es decir, que yo debo medir los 90 minutos para que pueda ser efectiva ese tiempo puerta aguja que se llama. Ahora, si yo voy a tener más de 2 horas en que se haga la intervención coronaria percutánea, entonces ya, como les dije anteriormente, yo decido por la fibrinolisis. Entonces activo mi protocolo de fibrinolisis, comienzo a pasar la fibrinolisis de acuerdo al protocolo que yo tengo establecido en mi hospital. Una vez que yo ya he pasado mi fibrinolítico, yo tengo que evaluar a mi paciente. Yo tengo que evaluar a mi paciente y ver si mi fibrinolisis fue efectiva o fue fallida. Es decir, si tengo un criterio de reperfusión, si yo tengo un criterio de reperfusión, es decir, que yo vi que el electrocardiograma, el ST descendió, que el paciente, su disnea mejoró, su cuadro clínico mejoró, entonces el paciente, estoy teniendo criterios de reperfusión. Entonces, ese paciente se va para una ICP sistemática. Obviamente, yo tengo que programar una intervención coronaria percutánea que va dependiendo de dónde tenga, hacia qué distancia yo puedo tener el centro que le va a hacer el estudio hemodinámico, que puede ser dentro de las siguientes 2 horas hasta 24 horas. Pero si resulta que yo tuve una trombolisis fallida, ese paciente se tiene que ir a una intervención coronaria percutánea de rescate. Y se tiene que ir en las siguientes 2 horas, se tiene que hacer ese procedimiento de intervención coronaria percutánea. Estos algoritmos son importantes tenerlos muy claros
para nosotros poder definir. Acá yo no tengo chance de poderme perder en cuanto a la decisión de este algoritmo. Probablemente tengo chance en decidir cómo yo, qué bloqueador de PY2 tengo, cuál puedo usar, si mi paciente tiene o no tiene factores de riesgo, si tiene o no tiene cirrosis. Allí probablemente porque las guías son muy tajantes, como decía el doctor Erdoiza, y te dicen, hazle esto, lo otro. Pero tenemos que ver el contexto del paciente. Pero en cuanto a la guía, al flujo, está muy claro. Acá no tenemos dónde perdernos. Farmacoterapéuticamente, ¿cómo manejamos nosotros a este paciente en la emergencia? Nosotros tenemos que saber que nuestro paciente llega básicamente con 3 situaciones. Llega con dolor, llega con disnea y llega con un estado de ansiedad muy importante. Entonces tenemos que manejar estos 3 signos y síntomas. ¿Cómo yo manejo el dolor? Con el sulfato de morfina. Primero, con sulfato de morfina voy a manejar la intensidad del dolor. ¿Puedo utilizar la nitroglicerina? Por supuesto que sí. Tengo que tener el diagnóstico muy claro de cuándo yo voy a utilizar la nitroglicerina. Tengo que ver las contraindicaciones de la nitroglicerina. ¿No? La disnea, ¿cómo lo voy a manejar? La disnea, acuérdense ustedes que puede ser inclusive hasta bueno, sabemos que es una sensación subjetiva, que inclusive el dolor me puede dar a mí una sensación de taquimia y eso me puede dar una sensación de disnea, pero tengo que medir la oximetría. Entonces la oximetría a mí me va a permitir determinar si yo tengo una oximetría por encima del 90 o por debajo del 90%. Aquí es importante también que no todos los pacientes con un síndrome coronario agudo yo tengo que ponerle oxígeno. Alguna vez conversaba con un cardiólogo y me decía que el oxígeno probablemente le sirve como para tratar de disminuir la ansiedad al paciente. Pero tenemos que ver también que el estado de hiperoxemia puede ser perjudicial para el paciente. Porque el perjuicio está en que el paciente puede provocar mayor injuria miocárdica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el estado de hiperoxemia puede provocar vasoconstricción. Y aquí en esta guía te lo dice, que está indicada la administración de oxígeno a pacientes con hipoxemia solo con una PO2 menos de 60 o con una saturación menos del 90%. Recomendación clase 1 nivel C. Y no se recomienda administrar sistemáticamente a todos los pacientes. Hay varios estudios que te hablan de que no puedes utilizarlo de manera sistemática. ¿Ya? Te hablan de las recomendaciones de utilizar el opiáceo para el dolor. Podemos utilizar otro tipo de tranquilizante como las benzodiazepinas. Se habla del alprazolam, que lo podemos utilizar a dosis de 0.25 a 0.5 miligramos, pero con un nivel de evidencia de 6. Entonces, nosotros podemos utilizar el oxígeno con criterio en cuanto a en tanto el paciente requiera tener un nivel de oxígeno adecuado. La ansiedad pues está basada en el uso de las benzodiazepinas. Ya les decía, pues podemos utilizar nosotros el alprazolam a una dosis de 0.5 o a 0.25 a 0.5 miligramos por vía oral. Aquí está lo que yo les decía antes, ¿no? Las guías son muy claras y te dicen, utiliza antiagregantes plaquetarios, utiliza la aspirina. Obviamente con la aspirina no hay duda, salvo que tengas alguna contraindicación para utilizar la aspirina, pero las dosis que hablan todos los estudios clínicos hablan de la aspirina, pues obviamente no ha habido ningún medicamento que pueda desplazar la aspirina hasta el momento. Han aparecido otros medicamentos como el P2Y que te dicen, y estos son estos inhibidores. La guía te dice de que el medicamento mejor utilizado es el prasugrel o el ticagrelor. En caso de tener alguna contraindicación para el uso de estos medicamentos,
tenemos a disposición otros medicamentos como el clopidogrel en dosis de carga y luego en dosis de mantenimiento. Pero nosotros, obviamente, dentro de la parte pública, nosotros estamos usando medicamentos pues, que tenemos dentro del servicio público, ¿no? Si tienes clopidogrel, pues utilizas el clopidogrel. Si tienes el ticagrelor, que no todas las unidades de salud lo tienen, pues lo utilizas. Pero el medicamento más conocido, el más usado, el que creo que tiene mayor, el que tenemos mayor experiencia en utilizarlo, es el clopidogrel. ¿Qué ocurre con la anticoagulación? ¿Cuándo utilizar la anticoagulación? La anticoagulación se debe utilizar en estos pacientes. Podemos utilizar heparinas no fraccionadas, heparina de bajo peso molecular en las dosis ya indicadas, con los niveles de recomendaciones que ustedes pueden ver acá en paréntesis. La mejor heparina es la heparina no fraccionada, la que se recomienda en las guías y es la que deberíamos utilizar, salvo de que el paciente tenga alguna contraindicación, y la contraindicación más absoluta es aquellos estados de trombocitopenia, sobre todo aquellos inducidos por heparina, en donde tenemos que utilizar otro sistema de anticoagulación. Y la terapia de reperfusión es la estrategia de primera elección en los pacientes con infarto agudo del miocardio. O sea, no hay duda de que yo tengo un paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST en las primeras 12 horas. Era lo que les decía. El factor tiempo a mí me juega un papel muy importante. Y el factor tiempo empieza desde que el paciente tuvo su manifestación dolorosa. Por eso la historia clínica acá juega un papel importantísimo. Definir cuál es el factor cronológico desde que él empezó y a qué hora llegó a mi unidad de salud. Para yo poder definir el tiempo y ver si todavía tengo el chance de hacer una terapia de reperfusión a base de trombolíticos. Y tiene una recomendación 1A. Por lo tanto, si nosotros tenemos este paciente en una unidad en donde no hay la oportunidad de tener un estudio de intervención coronaria percutánea en las siguientes 90 minutos, pues obviamente el paciente se tiene que ir a trombolisis, porque la guía me indica que es una recomendación 1A. Y en caso de que el tiempo puerta-balón sea superior a 120 minutos desde el primer contacto entre el médico y el laboratorio de hemodinamia para realizar, pues obviamente también está indicado el fibrinolítico como droga de primera elección. Ahora, también tenemos que recordar algunos aspectos que te hablan, todas las guías te hablan, insisto, te habla la guía de la Sociedad Española de Cardiología, te habla algunos estudios que revisé, te habla la guía de la Sociedad Argentina, que su última guía la sacaron en el 2020, en donde dice que se recomienda, si el tiempo de isquemia es mayor a 12 horas, se recomienda una PCI en todas estas situaciones, y sobre todo cuando ya hablamos de la fibrinolisis exitosa, que están en las siguientes 2 a 24 horas, o en la fibrinolisis fallida, que se debe realizar de manera inmediata en las siguientes 2 horas. No hay por allí donde perderse. Otros medicamentos que están involucrados dentro del manejo de manera general, que no pueden faltar dentro del síndrome coronario agudo, son los beta bloqueantes, salvo que tengamos contraindicaciones, como pacientes con bloqueos, pacientes con bradicardia, pacientes que tengan alergia demostradas al beta bloqueante. Entonces, incluso podemos hasta utilizar los beta bloqueantes cardioselectivos, porque ustedes conocen pues de que tenemos los bloqueantes de manera general y los cardioselectivos que tienen una acción específica sobre los receptores beta 1 y no tienen efectos sobre los receptores beta 2, ¿no? Las estatinas de alta densidad, que también están indicadas dentro de esto como estabilizadores de membrana, y los inhibidores de la enzima convertidora en la angiotensina, que también están recomendados.
Dentro de las recomendaciones del tratamiento de reperfusión, pues ya vemos acá para ir cerrando el tema, pues que el tratamiento de reperfusión está indicado en todos los pacientes con síntomas de isquemia de duración menores a 12 horas y elevación persistente del segmento ST. Solamente le voy a dar las 4 recomendaciones que tienen nivel clase 1 con nivel de evidencia A. Que las estrategias de intervención coronaria percutánea primaria es más recomendable que la fibrinolisis siempre que se realice en los plazos indicados. Recuerden ustedes el algoritmo, el indicador de tiempo. Si la ICP primaria no se puede realizar en los plazos recomendados, tras los diagnósticos de infarto o miocardio con elevación del segmento de ST, se recomienda la fibrinolisis en las primeras 12 horas tras la aparición de los síntomas para los pacientes sin contraindicaciones. Y la otra recomendación, que es clase 3, pero con nivel A, es que para los pacientes asintomáticos no está indicada la estrategia sistemática de ICP con una arteria responsable del infarto más de 48 horas tras la presentación del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Conclusiones. En estos casos, el objetivo del tratamiento es la reperfusión inmediata, tiempo máximo desde el primer contacto hasta el electrocardiograma y el diagnóstico es de 10 minutos. La máxima demora prevista entre el diagnóstico del infarto agudo del miocardio y el tiempo, es decir, el paso de la guía, debe ser menos de 120 minutos. El tiempo de demora entre el diagnóstico y el paso de la guía en pacientes que se presentan en un centro que tiene estudios para intervención coronaria percutánea debe ser menos de 60 minutos. La máxima demora entre el diagnóstico del infarto y el paso de la guía trasladado debe ser menos de 90 minutos, es decir, que yo lo tengo acá en mi hospital de segundo nivel, no tengo hemodinamia y lo envío a un centro que tiene hemodinamia, debe ser menos de 90 minutos. Si es más de 90 minutos, lo envío, lo trombolizo en mi hospital. El tiempo que yo me debo demorar desde el momento en que yo voy a administrar la trombolisis para iniciar un bolo es de 10 minutos. El máximo tiempo de la fibrinolisis son de 60 a 90 minutos y la máxima demora desde el inicio de la fibrinolisis hasta la angiografía, si la fibrinolisis fue eficaz, como ya les dije anteriormente, fue entre 2 horas hasta 24 horas. Entonces, estimados colegas, era lo que quería conversar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues estaré gustoso de escucharles sus comentarios, sus inquietudes, para poder emitir un criterio. Buenas noches. Gracias, doctor Guerrero. Le agradecemos por su intervención y si tenemos preguntas. Nos indica, en el caso de que existiera una intervención, ¿existe utilidad de que se use el ecocardiografía en un paciente que tenemos una sospecha de un síndrome coronario agudo? Bueno, la ecocardiografía definitivamente lo que te va a ayudar es en varios aspectos. Primero, para definir cómo está la fracción de eyección, si hay o no hay alguna complicación mecánica del síndrome coronario agudo, pero o cuando tienes alguna duda diagnóstica, porque de repente cuando hay un supra LST, lo podrías hacer, pero no tienes duda diagnóstica porque ya el electrocardiograma es contundente. ¿Cuándo yo lo haría? Por ejemplo, si tengo un bloqueo de rama derecha o tengo un bloqueo de rama izquierda y no sé si ese paciente tenía o no tenía ese bloqueo de rama izquierda, entonces yo necesito definir en esos casos, ¿no? Pero de allí el ecocardiograma siempre me va a ayudar, pero no me puede hacer perder el tiempo en el hecho de que yo no tengo un ecocardiograma y por ende no voy a tomar la resolución y el criterio de poder enviar a ese paciente a un procedimiento de reperfusión. Perfecto. La última pregunta nos dice, ¿cuál sería el tiempo en el que nosotros podríamos establecer entre que el paciente sufra un infarto agudo del miocardio y ya exista una injuria miocárdica irreversible? ¿Cuál sería el tiempo que tenemos para darle un manejo?
Bueno, las guías te dan un tiempo mínimo de 6, máximo de 12 horas. Por eso en alguna parte te decía que tienes 12 horas. Aquí justamente está, en esta recomendación. En las primeras 12 horas tras la aparición de los síntomas para los pacientes sin contraindicación. Entonces, tenemos 12 horas. Por eso yo les decía en algún momento, perdón, yo les decía en algún momento que es importante hacer el interrogatorio y ver el factor, la cronología del tiempo. Ver a qué hora empezó el dolor. Algo que se me olvidó de indicarle, que en los pacientes diabéticos o en los pacientes adultos mayores, muchas veces el equivalente al dolor no es la disnea, perdón. Entonces nosotros tenemos que siempre estar pensando en un paciente que estaba bien y de repente te comienza a presentar disnea, o un paciente diabético que estaba bien y te comienza a presentar disnea. Entonces, ese paciente que te presenta disnea puede ser el equivalente al dolor en el paciente diabético o en el paciente adulto mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y sobre esos dos signos o síntomas hay que hacer la evolución cronológica y ver si está dentro del rango de tiempo que son las 12 horas. Perfecto, muchas gracias, doctor Guerrero. Quedan así respondidas todas las preguntas que teníamos por el día de hoy. Listo. Muchísimas gracias por su atención y buenas noches.